Iniciamos el segundo día de la novena al Divino Niño Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Oración para todos los días de la novena. Oh Divino Niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi oración, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya y también mi Madre, para que como ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día segundo, celo del Niño Jesús por la gloria de Dios. Y el Niño Jesús le dijo: ¿no sabían que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Lucas 2:49. Ninguna criatura ha deseado jamás con más ardor alguna cosa como deseó el Niño Jesús, glorificar a su Padre Celestial. Jesús vivió y se esforzó desde su más tierna edad en hacerlo conocer, adorar, servir y amar. Esta gloria era el único objeto de sus anhelos. Por ello, a la edad de los 12 años, se quedó en el templo de Jerusalén, dialogando con los maestros de la ley, sin que lo supieran sus padres. Oh, mi querido Niño Jesús, enciende en mi alma ese fuego divino, destruye de mi corazón el amor propio y de todo lo que no sea Dios o a Dios no se refiera, y que solo conserve afectos para los que pueda serlo agradable y procurarle gloria y amor. Amén. Oración final para todos los días. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Podemos pedir todas las gracias que desees en tu corazón. Hoy vamos a pedir especialmente por todos los jóvenes del Paraguay, por todas las vocaciones sacerdotales. Me entrego a ti, oh Niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza. Amén.